En sum sumo, bueno, no, me faltan dos. Una respuesta nada más me hace falta. Ok, pero cualquier cosa ahí yo les doy, bueno, me la envían durante el día, no hay ningún problema, ok. Bueno, vamos ahora sí a empezar la clase del día de hoy. Recordemos que la vez pasada, ¿verdad? Habíamos visto lo que era, o la clase anterior habíamos visto lo que eran homotecias. Y en realidad, ¿verdad? Este, las homotecias, ¿verdad? Tenían que ver con respecto a un cierto valor un valor K y un cierto parámetro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si lo vemos acá, ¿verdad? Podemos observar cómo esta figura, que es un triángulo, se hace más grande, ¿verdad? O se hace más pequeña dependiendo del valor de K que le demos. Eso, pues, lo habíamos visto. ¿Ok? Resulta que nosotros también podemos comparar lo que son estas figuras, pues, de otra manera, tanto con sus lados como lo vimos anteriormente. Por ejemplo, podemos observar que el lado N, ¿verdad? Es homólogo al lado R, que el lado S, ¿verdad? Que sería el mismo que LN, es homólogo, ¿verdad? Al lado IP y K. Entonces, todo esto lo vimos la clase anterior, ¿verdad? Y de igual manera, vean que aquí podemos hacer algunas variaciones a este triángulo y seguimos obteniendo. Voy a nada más quitar este cuadrado que tengo por acá. Ok, denme un momento para quitarlo porque todavía no lo ocupo. Ok, ya casi. Para observar bien lo que es el triángulo. Acá, acá, acá y acá. Ahí, solo tenemos el triángulo. Entonces vean que yo puedo hacer variaciones, ¿verdad? De este triángulo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? De hecho puedo venir acá y hacerlo más angosto, más ancho, ¿verdad? Y se sigue manteniendo la relación entre, digamos, de acuerdo al valor de K, ¿verdad? De lo que son lados y ángulos homólogos, ¿ok? ¿Qué podemos observar aparte de lo que vimos anteriormente? Bueno, que acá vamos a empezar con un concepto que se llama semejanza de triángulos, ¿ok? O semejanza en realidad. Y tanto para figuras, ¿verdad? Como nuestro caso en particular, ¿verdad? Que vamos a entender bien lo que son ángulos, triángulos semejantes y algunos criterios de semejanza, ¿verdad? Em, entonces, veamos lo siguiente, ¿verdad? Observemos esto que tenemos acá, ¿verdad? Esto que les estoy moviendo. Voy a hacerlo un poquitito más grande, aquí para que lo veamos bien. Ok, hagámoslo así, un poquitito más grande y que sea en negrita. Ok, y además, para que lo observemos más claro, dejemos un doble espacio acá para que también se aprecie mejor. Ahí. Entonces, veamos lo siguiente. Vean que aquí este comando que tengo acá, ¿verdad? Esto que pueden observar, está programado para que independientemente del valor de K, ¿verdad? Esa operación que estamos viendo ahí, ya nos dé el valor exacto, ¿ok? O aproximado más bien, ¿ok? Con dos decimales de aproximación, con uno más bien. Y veamos lo siguiente, tenemos ML, la medida del ángulo del lado ML, ¿verdad? Observemos acá que esa medida es de 5.91, por acá eso en realidad lo tenemos. Y lo podemos ver, T, que es ese lado, mide 5.90 mn acá, 5.94 mn. Y J, ¿verdad? JK mide 4.24, veámoslo por acá. Si hacemos esa división de los lados homólogos, resulta que nos da 1.4.
Ahora, si vamos a otros lados homólogos, por ejemplo, NL, ¿verdad? Vean aquí NL con o sobre KI. Vean que esa medida nos da, o sea, son lados diferentes con medidas diferentes, ¿verdad? De hecho, vean que es el que observamos gráficamente que es el más pequeño, pero esa división nos da el mismo número, ¿ok? Entonces vean que de igual manera podemos observar una relación con respecto a lo que vimos en números racionales, porque en realidad todos estos números que estamos observando son números racionales y vean que independientemente de si es más grande o más pequeño, esta razón siempre sigue siendo la misma, ¿ok? Lo único que tenemos que identificar es cuál es el lado y cuál es básicamente cuál es el lado homólogo a la figura que tenemos, ¿verdad? Y siempre la razón nos va a dar la misma, ¿ok? Vean que igual, aquí yo puedo variar inclusive estos valores y siempre me va a dar la misma constante, ¿verdad? Aquí 1.4. Lo que me varía es si, digamos, bajamos o aumentamos o bajamos la razón de Motesia. De hecho, vean que la razón de Motesia en realidad es esa, o sea, es esa razón que estamos dando por acá, ¿verdad? Esa razón de Motesia es exactamente igual a el valor que observamos acá, ¿verdad? Que sería la división sobre el lado mayor sobre el lado menor, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, ahí lo podemos observar. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe, todo está muy claro. Ok, ok. Chévere. Sí. Bueno, entonces si nos vamos a otra figura, ¿verdad? Entonces por acá eh, voy a ocultar esto de acá y todos estos objetos también los voy a ocultar. Este no. Ok. Pues vamos a ocultar estos objetos de acá. Y ahora sí veamos el cuadrado que había ocultado anteriormente. ¿Ok? ¿Verdad? Un cuadrado, en realidad, nosotros entendemos que tiene ciertas propiedades importantes y en realidad hay una única propiedad que nosotros podemos entender que posee un cuadrado y es que todos sus lados son iguales y además que es una figura de 4 lados, ¿verdad? Cuyos ángulos internos son de 90 grados. Ahí lo observamos. Entonces, independientemente de la razón que nosotros vayamos a hacer, vean que aquí yo puedo tener un cuadrado más pequeño, ¿verdad? O más grande, ¿ok? Y ahí, en realidad, si yo varío, pues este parámetro que tenemos por acá, ¿verdad? Y qué sé yo, lo pongo acá hasta 20, ¿verdad? Y solamente quiero valores positivos. Entonces, observemos que de siempre esa razón nos va a dar pues igual, independientemente de si tomamos cualquier otro lado, ¿verdad? Si nosotros, y aquí también podemos variar este otro, ¿ok? Entonces, si nosotros tomamos este lado de acá y lo dividimos sobre este lado de acá, nos va a dar exactamente la misma razón, ¿verdad? Porque los lados de un cuadrado son exactamente iguales, ¿ok? Eh, y entonces podemos observar que en realidad en figuras homólogas y de igual manera con la figura que habíamos visto pues la clase o la semana pasada de homotecias, ¿verdad? Resulta que la razón que nosotros vayamos a hacer con esas figuras siempre va a ser la misma. ¿Ok? Deme un momento para abrir esa, esa figura. Vamos a ver, es esta de acá. Aquí está. ¿Ok? Veamos entonces lo siguiente. Vamos a ver, voy a parar acá.
Ahí, veamos la figura que teníamos anteriormente. Si nosotros recordamos, ¿verdad? Y vemos lo que acabamos de entender, J, ¿verdad? Nosotros, o lo que entendimos, o lo que aprendimos desde la clase, desde la semana pasada, J es homólogo a P y es homólogo a N, ¿verdad? Y así sucesivamente lo podemos observar. Entonces, ven que si nosotros hacemos una razón que sea J, ¿verdad? Vamos a tomar J y lo vamos a dividir, aquí GeoGebra de una vez me da la operación, sobre P. Vean que acá abajo me da un valor que es 3. Si yo hago la división de I sobre N, vean que aquí hago esa misma razón y doy igual I dividido sobre N. Observemos que también me da 3. Vean que aquí todos estos valores que estamos viendo acá abajo, vean la esquina inferior izquierda de sus pantallas, ¿verdad? Vean que acá se va creando un nuevo número que va haciendo la división de la medida del lado I entre la medida del lado N. Ahora, ¿qué pasa si hacemos H sobre F? Y nos tiene que dar la misma, ¿verdad? H sobre F nos da exactamente igual. Ven que aquí, no, ahí hay algo que hice mal. Vamos a ver, seguro lo puse mal. Vamos a ver. No, es que no es F, ¿verdad? F es el lado, F es este lado, vean, F es este lado de acá. Entonces sería más bien H sobre M, ¿verdad? H sobre M, ¿verdad? Y le damos igual. Y vean que nos vuelve a dar lo mismo, ¿ok? Y así sucesivamente lo podemos hacer con G sobre L, con F sobre K, con P sobre, perdón, con J sobre P y así sucesivamente, ¿verdad? Em, ¿Ok? Y vean que entonces lo que estamos visualizando el día de hoy como nuevo es esa razón que hay entre lados homólogos, ¿ok? Que siempre va a ser la misma siempre y cuando dividamos la medida y que de hecho esa medida nos va a dar la razón de motesia que estamos usando, ¿verdad? Si hacemos esa, o si realizamos esa división correctamente, ¿ok? Em, Correcto. bueno, sí, dime. Entonces lo que estamos calculando con eso es la razón de los lados homólogos. Exacto, digamos, en realidad siempre nos va a dar la razón de motesia, ¿verdad? Pero lo que queremos entender es que esa razón, ¿verdad? Siempre nos va a dar igual si hacemos la división entre un lado homólogo sobre el otro lado homólogo, ¿verdad? La medida de un lado homólogo sobre la medida del otro nos va a dar igual a la medida de otro lado, ¿verdad? Independientemente cuál sea, de este sobre este, me va a dar lo mismo de este sobre este, que de uno pequeño sobre uno pequeño, ¿verdad? ¿Ok? Siempre nos va a dar la misma medida. Y lo podemos ver en diferentes figuras, tanto en un cuadrado, digamos que es nuestra figura básica, y observamos que en realidad, voy a devolverme acá, observamos que en un cuadrado la razón, digamos, eh, como todos los lados son iguales, entonces la razón va a ser siempre igual, ¿verdad? Aquí instintivamente, digamos, siempre nos van a decir, siempre vamos a decir, sí, son iguales, porque si AD es igual que BC y FH es igual que, bueno, la medida del lado AD es igual a la medida del lado DC y la medida del lado FH es igual a la medida del lado HG, entonces la razón entre ambos, ¿verdad? Va a ser igual, porque son medidas iguales. Sin embargo, si ya nos vamos a otros eh, dibujos o otras figuras geométricas, pues eso no es tan intuitivo, ¿verdad? No es tan natural, por decirlo así. Em, Sin embargo, vean que siempre se cumple, ¿verdad? Si son figuras homólogas. ¿Ok? Bueno, Ok. ok, ¿sí les queda claro? Sí.
Sí. Más o menos, pero no importa. ¿Cuál es tu duda, Jonathan? Es que no sigo sin entender muy bien este asunto de lados, dividir lados homólogos y que miden lo mismo y eso. Ok, veamos. Vamos a por acá, ¿verdad? Vea acá que nosotros tenemos, pues, voy a devolverme un poquitito. No, es este. Ok, veamos ahí. Nosotros tenemos un cuadrado ahí, ¿verdad? De lado 2 y tenemos otro cuadrado por acá, pero ese cuadrado es del lado 4, ¿ok? Entonces, si nosotros recordamos lo que hemos visto anteriormente, Jonathan, ¿verdad? Este lado que estoy señalando, ¿verdad? AD es homólogo a FH. Eso sí lo tenés claro, o no. Ajá, Sí, ok. sí. Entonces, observemos que si hace la medida del lado AD, esta medida de acá, tiene que ser 4 porque es un cuadrado de eh, longitud del lado 4, ¿verdad? Entonces, esta medida de acá es 4. Ok, si nosotros venimos y, bueno, ponemos un texto, dejémoslo ahí, ok, y ponemos acá 4, ahí queda. Y este otro mide 2. Y esos, así sucesivamente con cualquier otro, ¿cómo se llama? Con cualquier otro lado, ¿verdad? Si yo vengo por acá, pues este también va a medir 4, este de acá. Mide 4, ¿verdad? Ok. Y este de acá también mide 2. Entonces dejémoslo con esos dos de ahí nada más. Porque es un cuadrado, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos la razón o la división, digamos, de este lado de acá, AD, que es homólogo a FH, y hacemos la división de 4 sobre 2, eso nos da 2. ¿Verdad? El resultado de esa división nos da 2. Si lo hacemos con este otro lado que es homólogo, DC sobre HG, 4 sobre 2, también nos da 2. ¿Ok? Entonces podemos observar, ¿verdad? Que pues esa división siempre nos va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí en cuadrado, digamos que eso lo podemos observar porque los lados son iguales. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a otras figuras? Tal y como la vimos pues anteriormente. ¿Ok? Como la que vimos la semana pasada. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Tenemos pues esta figura de acá, ¿ok? Y tenemos esta otra figura de acá. Ambas son figuras homólogas. Y si nos vamos a lados y ángulos homólogos, pues AD es homólogo a FI. ¿Eso sí te queda claro, Jonathan? Ujú. ¿Ok? Entonces veamos que esos lados son homólogos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la división de la medida del lado J sobre la medida del lado P? Pues vengamos por acá. Okay, esa medida es este valor que acabamos de hacer. Vean que eso es, aquí lo podemos observar, J sobre P. Ahí de una vez vemos la razón, ¿verdad? Y ese valor nos da 4.2. ¿Ok? Vean que son medidas de... Profe, y siempre se divide, ¿verdad? Sí, siempre es una división, exacto. Ah, ok. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la división de el lado homólogo a DE? El lado homólogo a DE, yo estoy observando aquí que es I, hagamos esto un poquito más grande, I, J, ¿verdad? O I sobre N. Y ahora observemos que ese ya lo hicimos. I sobre N también nos da 4.2. Entonces, ahora vamos de nuevo, hagamos uno más, ¿verdad? EC es homólogo a IH. Y si hacemos la división, ¿verdad? Vean que aquí sería H sobre M
Y h sobre m resulta que también nos da 4.2. ¿Ok? Y así sucesivamente con los demás 3 lados que son homólogos entre sí. ¿Ok? Ok, ¿Te queda claro? ahora sí, gracias. Ahora sí, con gusto. Bueno, entonces si nos devolvemos por acá y nos vamos de nuevo al triángulo que vimos anteriormente. ¿Ok? Vamos a ver. Nada más déme un momento para borrar esto. Para ocultarlos. Porque ocupo ahora el triángulo. Ahí está ya. Y nada más voy acá a borrar estos textos que hicimos acá como la de explicación. Entonces si nos devolvemos al triángulo, resulta que ahí podemos observar lo siguiente. Bueno, ya sabíamos que habían algunas condiciones similares a las que hicimos en las figuras que acabamos de ver, porque esas dos figuras o estos dos triángulos son homólogos. Ok, ahí los tenemos ya. Me falta este texto. Ok, ahí lo tenemos. Ok, ahí vean que tenemos la razón de los tres lados, ¿verdad? ML es homólogo a JI. Vean que aquí efectivamente ML, que sería este de acá, ¿verdad? Este que tenemos acá abajo, es homólogo a JI, efectivamente, ¿verdad? Y recordemos que aquí podemos hacer variaciones de este triángulo, ¿ok? Y ahora si cambiamos de igual manera la razón acá, pues observamos que eso se mantiene igual. Bueno, hay algunos criterios que nos pueden decir si un triángulo es semejante al otro. Es decir, yo podría básicamente, ¿verdad?, venir y tomar otro triángulo. Digamos, tomamos un triángulo por acá. Hagámoslo así. Y este triángulo yo no sé si es homólogo a este de acá o es semejante, ¿verdad? Entonces, o sea, yo no sé si tiene alguna razón ahí de homotesia o bien hay alguna semejanza. Pero si yo, digamos, veo que, por ejemplo, este lado de acá y lo divido sobre este, ok, y me da igual 1.7, y vengo acá y hago este de acá sobre este y también me da 1.7, y este ángulo es igual, resulta que ahí eh, los lados, o sea, sí hay semejanza, sí sería homólogo, ¿ok? Entonces hay algunos criterios, ¿verdad?, que nos dicen o no si un triángulo es semejante a otro, ¿verdad? Digamos, aquí lo podemos ver porque en realidad las figuras se prestan para esto, ¿verdad? Sin embargo, a veces no es tan, o sea, si yo esto le hago un cambio, lo roto, ¿verdad? Digamos que le hago una rotación, ya no es tan evidente si es homólogo o no, ¿verdad? O si los triángulos son semejantes. Entonces, para eso, para ver esos tres criterios de semejanza, yo les traigo también aquí una pequeña guía que les va a ayudar un montón. ¿Ok? Porque son tres criterios. Un momento. Acá. Ahí están. Entonces voy a hacer esto un poquitito más grande. Y veamos lo siguiente. ¿Ve? Yo puedo observar que acá tengo claramente, ¿verdad?, las medidas de los lados en el primer criterio. Vean que enfoquémonos acá en el criterio 1. Lo que puedo observar de este criterio es que tengo las medidas de los tres lados de ambos triángulos. Entonces, si yo vengo y
3 sobre 1.8, ¿verdad? Que son los que son homólogos. 4 sobre 1.57. 4.3 sobre 1.69 y las 3 me dan exactamente igual, pues resulta que son triángulos semejantes. ¿Ok? Entonces vean que aquí lo podemos verificar. Y de hecho, si nosotros aumentamos, ¿verdad? Qué sé yo, ahí, pues siguen siendo semejantes, ¿verdad? Porque vean que acá este valor de 1.91 pues sigue siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, siguen siendo semejantes. Así lo observamos. ¿Cuál es el otro criterio? Bueno, el otro criterio es que nosotros tenemos dos ángulos que sean iguales y un lado que sea semejante. ¿Ok? Si nosotros tenemos dos ángulos iguales, ¿ok? Y el lado que está entre ellos es semejante, cuando hablamos de semejanza es que, bueno, aquí lo podemos observar, vean que tienen que ser dos lados exactamente iguales. Voy a ver acá, tengo una pregunta. Ok, me voy a devolver un poco. A este de acá, ¿verdad? El criterio 1, se los voy a repetir por acá. Veamos que en el criterio 1 lo que tenemos es que todos, o sea, tenemos las medidas de los lados de ambos triángulos. Por ejemplo, aquí sabemos que AB mide 3, que BC mide 4 y que AC mide 4.3. Igual acá A', B' y así sucesivamente. Bueno, A, B, B' mide 1.64 y así sucesivamente con los demás. Si nosotros hacemos la razón de cada uno, ¿verdad? AB sobre A', B', BC sobre B', B' y así sucesivamente, y nos da todo exactamente igual, eso quiere decir que los triángulos son semejantes. ¿Ok? Después, en el criterio 2, vean que sería obtener acá dos ángulos que sean iguales. Si nosotros obtenemos dos ángulos que sean iguales en un triángulo, vean que aquí nos estamos enfocando únicamente, ok, con gusto Carlos, única y exclusivamente en triángulos, ok, solamente en triángulos. Entonces vean que cuando los triángulos tienen dos lados que sean iguales, dos ángulos que sean iguales, solamente ocupamos dos ángulos que sean iguales y ya los triángulos son semejantes, ok. Y el siguiente, que sería este último de acá, un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Entonces veamos que tenemos acá un ángulo que es igual. Ok, tengo un momento para mover esto de acá. Voy a moverlo por acá arriba. Ahí. Tenemos un ángulo que es igual, ¿verdad? Y los lados que lo forman tienen que ser proporcionales. Vean que aquí sería AC es proporcional a A'C'. Si hacemos esa división y la del otro lado nos da exactamente igual, pues resulta que también los triángulos son semejantes. Entonces vean que por acá lo vemos, ¿verdad? Cuando la razón nos da 1 y cuando la razón nos da pues diferente. Pero siempre tienen que ser la misma y los ángulos pues no varían. Vean que a una particularidad que tienen los ángulos, que también lo veíamos en homotesias, es que la medida de los ángulos nunca varía independientemente de la razón de homotesia que nosotros vayamos a obtener. Pues aquí es lo mismo. Resulta que los ángulos no van a no van a cambiar su medida si tenemos ángulos, si tenemos semejanza de triángulos. O sea, si un triángulo es semejante a otro y es muy grande, la medida de los ángulos internos no va a cambiar en absolutamente nada en cuanto a los que sean semejantes, ¿verdad?
¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí, dime. entonces en eso se basa más que todo en los ángulos, no en el tamaño de la figura. Dependiendo del criterio, ¿verdad? Porque sí, sí, los ángulos siempre serían los mismos, ¿verdad? Independientemente si la figura es más grande o más pequeña, siempre y cuando las figuras sean homólogas, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Profe, entonces, digamos, hay que dividir, digamos, en el caso uno, o sea, se puede dividir, digamos, el AB es como 3 sobre 164 y eso me da el resultado. Exacto, es 1,64, pero sí, así es. Pero Ah, tienen que ok. hacerlo con todos. 3 sobre Ujú. 1,64, así como está acá, ¿verdad? Y Ok, si ok. todo les da igual, entonces son semejantes. Ah, ok, ok. Gracias. Profe, ¿Sí? Dime, Davis. yo quiero hacer una pregunta que creo que es muy obvia, pero igual por aquello, que tenga algo ahí que todavía no nos haya dicho, ¿y qué pasaría si hay tres ángulos iguales? Bueno, sí, igual no hay preguntas así como malas ni nada, así que no hay ningún problema con que me Es que haga pues cualquier tipo yo de sé que es muy pregunta. obvia, pero igual, para aquello que haya alguna curiosidad ahí. Ajá, igual si tenemos tres ángulos que son iguales, también son semejantes, pero eso es un resultado que se deduce a partir del criterio 2, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, si ya tenemos que dos son iguales, el otro va a tener que medir por fuerza lo mismo, ¿verdad? Porque Ujú. si, por ejemplo, este mide 80 y este mide 30, ¿verdad? El otro tiene que medir 70. Y eso en ambos. Entonces, efectivamente, también se cumple si los tres lados ángulos son iguales. Pero basta con nada más decir que dos son iguales para que sean semejantes. Es decir, no es necesario verificar que tres sean iguales. Con que solamente verifiquemos que dos son iguales, ya podemos decir que son semejantes. ¿Ok? Ah, bueno. ¿Alguna otra duda hasta acá? No, Profe, no, y con gracias. el criterio uno y el 3, o sea, son muy parecidos, igual se hace lo mismo. Ajá, solamente que el criterio uno, ¿verdad? Veamos aquí algunas diferencias, que eso también es muy bien. Algunas diferencias entre los criterios. Por ejemplo, el uno, vean que no tiene relación con ángulos. Ujú. El uno, digamos, no me habla para nada de ángulos, solamente de lados proporcionales. Y el 3 solamente me habla de, eh, bueno, este sí tiene la combinación de más bien lados y ángulos proporcionales, dos lados proporcionales y un ángulo igual. ¿Ok? Ah, ok, ok. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No. No. Bueno, nada más para recordarles acá rápidamente esto que vimos la vez pasada. Vean que independientemente de si la figura acá es pues más grande o más pequeña, ¿verdad? El ángulo siempre se va a mantener. Que recordemos que esto es, voy a nada más cambiarles este nombre para que nos quede como la razón de Motesia que ya nosotros sabemos acá. Entonces vean que independientemente del valor de K, si es muy pequeño, ¿verdad? O si es muy grande, el ángulo nunca varía, nunca, nunca, nunca. Lo que sí varía es la medida, bueno, el ángulo sí cambia, ¿verdad? Porque son ángulos diferentes, pero la medida del ángulo sí es la misma. Entonces vean que aquí la medida de este ángulo es igual a este, y en lados pues sí cambia, pero lo que sí se mantiene es la proporción, ¿ok? Que es lo que acabamos de ver, la división entre la medida de este lado sobre la medida de este lado. Ok, bueno, eso es lo que nada más quería
decirles, digamos, o recordarles. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá o alguna otra duda? No, No, todo bien. Bueno, yo por acá tengo una práctica de esto que acabamos de aprender el día de hoy. Entonces, se las voy a compartir y les doy un pequeñito tiempo para que la hagan. ¿Ok? Y o sea, básicamente me la pasan. Igual como lo hemos estado haciendo pues últimamente, me la pasan al grupo. Mejor me la pasan de una vez al grupo, ¿verdad? Y, y esa sería la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces nada más denme un momento para compartirles esta práctica. Profe, digamos, de lo que acabamos de ver de los triángulos, de Sí, dividirlos. sí, es con respecto a Ah, ok. bueno, más que todo identificar cuáles son los ángulos y lados que sean ya sea semejantes o en este caso congruentes, ¿verdad? Entonces denme un Ok, momento, ok. ya casi se las paso. Listo, acá la tengo. Denme un momento. Acá está. Ok. Dice, los triángulos son congruentes si solo si existe una correspondencia entre sus vértices, de modo que cada par de lados y ángulos sean, bueno, correspondientes sean congruentes. Y lo que ustedes van a hacer es completar la siguiente tabla con la correspondencia de acuerdo a lo que vemos anteriormente, ¿ok? Em, ok, bueno, les doy un momento. Si tienen alguna duda, nada más me preguntan. Aquí yo les doy, no les voy a, pues, decir como tanto con respecto a esto que vemos acá. Sin embargo, si tienen alguna duda o pregunta, me dicen y yo ahí les trataré de decir alguna otra pregunta, ¿verdad? Para ver o para que puedan, pues, avanzar, ¿ok? Profe, y específicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que no entendí muy bien. Veamos acá, digamos, nosotros, veamos, bueno, voy a leerles de nuevo la instrucción, dice. Dos triángulos congruentes son congruentes si solo si existe una correspondencia entre sus vértices. Veamos acá, por ejemplo, este vértice de acá y este de acá, este de acá y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, como lo acabamos de ver con lados y ángulos homólogos, ok, entonces hay una correspondencia entre C y R, A y P, B y Q, ok. Por ejemplo, acá Ah, ok. vemos el triángulo ABC y la correspondencia es AP, ¿ok? Y en ese orden específico, ¿verdad? Y de igualmente en este orden específico yo puedo observar que el lado AB es congruente al lado PQ, ¿ok? Y así sucesivamente, digamos. Ah, De, ok, ok. Digamos, saber la correspondencia de los ángulos. ajá, exacto. Ok, Por gracias. ejemplo, recuerden que yo les acabo de mencionar que no siempre tenemos las figuras tal y como se las di acá. Por ejemplo, esta de acá. No siempre vamos a tener una figura así, en donde aquí claramente, ¿verdad? Podemos ver que MN es congruente a JK y así sucesivamente. Yo les mencionaba que si, por ejemplo, tenemos un triángulo de este tipo,
¿cómo nosotros sabemos si, o sea, cuáles son los lados y ángulos congruentes entre sí? Pues aquí es donde yo les decía, ¿verdad? Que tenemos que ver o ese cambio, esa variación, que no siempre nos lo dan así. Entonces me voy a devolver acá y veamos que aquí hay una variación. Es decir, no estamos viendo la figura con la dimensión, pues, o en el mismo sentido, digamos. ¿Ok? Entonces ahí es donde ustedes tienen que, ya sea volver un poco, o sea, ver qué tipo de giro se está haciendo para que la figura, pues, o para observar cuál es la congruencia respectiva acá. ¿Ok? Ah, bro, yo tengo una duda. Dime, Davis. Bueno, ¿verdad que lo que está arriba antes de la actividad 1 es un ejemplo, nada más? Lo que hay que hacer en la Eh, actividad 1. exacto, es un ejemplo. Ah, Entonces, bueno, a partir, o sea, interpretando lo que dice acá, ¿verdad? Vamos a responder lo que nos piden. ya entendí. ¿Sí? Profesor, o sea, ya, digamos, en el cuadro dice ángulos y lados, solo son los lados, ¿verdad? Yo me voy a volver acá. Este, acá sí, solo, bueno, acá solo los lados, ¿verdad? Pero vean que no, los dos, o sea, le estaban solicitando, o sea, le estoy solicitando tanto ángulos y lados congruentes, Ah, ok, ok, ok. ¿ok? Entonces hay que sacar ángulos y lados de los dos. Exacto, sí. Ah, ok. Profe, Sí, dime. ¿y qué significa ese triángulo que está en la parte de congruencia en la parte de ángulos? Ok, bueno, este triangulito de acá, ¿verdad? Lo que, o sea, a lo que nos referimos es, bueno, que el triángulo BAC o sea, cuál correspondencia es la que, o sea, en cuanto al triángulo, es la que, o sea, cuál es la congruencia que tenemos. No se refiere a un triángulo, básicamente, ¿verdad? Pero ocupamos específicamente el orden, ¿ok? Entonces, el triángulo BAC, ¿a qué triángulo es congruente? ¿Ok? Ah, ok, ya. Gracias. Con gusto. Profe, yo ya lo terminé. Ok, mándeme las preguntas esas respuestas al grupo para Sí, sí. compartirla.
Bueno, ya tengo varias respuestas acá, deme un momento para... Profe, ya se la envié al grupo. Ajá, sí, deme un momento. Ok, aquí tengo una respuesta, ya se las voy a compartir. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, antes de eso, ¿cómo les está yendo a los demás? ¿Ocupan algún tiempo más o creen que ya, o sea, ya terminaron? Profe, ya Les- casi. ok, les doy un poquito más de tiempo entonces. Sí, profe. Da un chance Se porque devuelve otra vez a la pantalla esa, por favor. Voy, es que me decías algo, Davis. así que dé un chance porque yo me puse a copiar el ejemplo, así que también me atrasé un poquillo copiando el ejemplo. Ah, bueno, está bien, entonces sí les voy a dar un poquito más de tiempo. Ya les vuelvo a compartir la figura. Deme un momento. Ahí está. Gracias, gracias.
Profe, Sí, dime. que es que me tuve que mover porque voy para una del colegio. ¿Cómo no te escucho? Que me tengo que salir porque voy para una clase del colegio. Ah, ok. Entiendo. Está bien. Bueno, que le vaya muy bien, más bien. Ok, Bueno, gracias. Hasta luego. listo, hasta luego. La lista, profe. Listo, bueno, ya tengo algunas respuestas por acá, entonces voy a compartirles algunas de sus respuestas, ok. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Veamos. Tenemos lo siguiente. Triángulo BAC es congruente al triángulo DEF. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esta de acá? Vamos a ver qué me dicen. Veámoslo por acá. Yo lo tengo igual, profe. BAC, DEF. Sí, profe, yo también lo tengo igual. Ah, muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente dice que es... Un momento. CAB con FED. Vean que aquí les voy a dar como un tip para que ustedes vean si están, o sea, a partir de este de acá, ya ustedes pueden establecer el orden de los siguientes. Por ejemplo, tienen BAC, ¿verdad? Y aquí es congruente a DEF. Entonces, en este orden específico, ¿verdad? CA, CAB sería congruente a FED. Muy bien. Vean que en realidad, digamos, el orden es el anterior al primero. Y ABC sería congruente a EDF. Entonces sí está correcto, todo bien. Entonces vean que igual acá podemos ver esta correspondencia pues correcta, ¿verdad? En el sentido que tenemos AB congruente con ED. Muy bien. BC congruente con DF. Muy bien. Y CA congruente con EF. Ahí F, sí, todo bien, todo bien. Entonces acá tenemos pues básicamente y la respuesta, ¿verdad? A esto o a estos ejercicios. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Yo de igual manera les voy a enviar la tarea. Profe, yo lo hice o igual o muy parecido al que usted acaba de poner, digamos, en la pantalla. O sea, lo hice idéntico, digamos. Ah, ok, buenísimo, ¿no? Así está correcto, con el que yo les acabo de escribir, el que tienen en la pantalla. Yo igual, Ah, ok. profe, yo le hice idéntico a ese. Ah, ok, buenísimo. Ahí ya yo tengo sus respuestas, ¿verdad? Del trabajo del día de hoy. Robert, Sí, dime, Davis. justo cuando yo estaba en BC, ya usted se puso a explicar todo y cuando terminó de explicar ya había terminado todo y tomé la foto, así que no sé, como que siento que ya perdió la gracia que yo lo mandara justo ahora, porque ahora probablemente van a pensar que yo copié. Sí, ahorita sí fue porque ya les había dado la explicación, pero igual sí lo pudiste mandar. Sí, ya lo mandé. Ah, ok. Profe,
Yo no pude mandarlo porque si yo me salgo de aquí se me empieza a pegar todo el celular, entonces no puedo mandarlo. Si quiere ahora se lo mando. Sí, sí, todo bien, no hay ningún problema. Que me lo mandes un poco más tarde, no hay problema. Bueno, gracias. Ok, con gusto. Lo que les iba a mencionar es que ya ¿cómo es que se llama? En Google Classroom yo les voy a subir pues la tarea en donde la suban, porfa. Y como hay algunos y algunas me han mencionado que no han podido subir las tareas anteriores, en Google Classroom yo les doy una fecha, pero de esa fecha caduca, ¿verdad? Pero después de esa fecha pueden seguir subiendo tareas. Yo no se cierra para nada el acceso para que sigan subiendo. Así que pues y sigan subiendo esas tareas. Otra cosa que les iba a mencionar es que voy a cambiar un poco la manera de, de dar la clase si hacemos algunos ejercicios. Eso lo veremos después, es más que todo con Google, con notas bueno, son notas, un blog de notas que a ustedes les va a quedar ahí como un cuaderno, un PDF. Entonces, pues eso lo veremos más adelante porque el día de hoy no nos dio chance como de hacer más ejercicios o de alguna otra práctica que tengamos. Mucho de lo que vimos hoy fue GeoGebra y demás, así que pues no me dio chance de enseñarles esa otra forma que traía el día de hoy, ¿ok? Entonces ya en la siguiente clase sí cambiamos un poco de la metodología porque sí, me parece que es súper bien para ustedes porque ahí van a tener las notas y ustedes no tienen que copiar. Entonces yo lo que hago es que les envío el PDF con mis notas y les queda como un tipo cuaderno, digamos, y entonces sí, sería súper bien para ustedes, ¿ok? No solo porque ustedes copian ahí algunas cosillas que tal vez yo les digo que son importantes, pero eh, y van a tener el PDF, entonces no es necesario, no vamos a tener que estar parando a cada rato, digamos, cosillas así, ¿ok? No sé si tienen alguna duda hasta este momento. No, Profe, profe, más bien la yo, clase de hoy estuvo muy bien. La entendí sí, muy bien y todo. Sí, Ah, no, bueno, profe, yo también. que dicha que les gustó y igual me alegro un montón estar acá con ustedes, ¿verdad? Y demás, así que a seguir aprovechando el tiempo en clases de colegio y así, ¿ok? profe, yo tenía una pregunta. Y dime. ¿Todas las tareas anteriores las ha puesto en Google Classroom o no? Este, no, solo les deja una tarea, ¿verdad? Al menos de la que tienen que subir a Google Classroom, solo una tarea. Las otras tareas yo se las doy, pero las tienen que subir a WhatsApp. Como la que había para esta semana, se suponía que ustedes tenían que subirla a WhatsApp, digamos, o al grupo. Ah, ok. Sí. A mí se me olvidó mandarla. Ok, ok. A mí Bueno, igual. Sí. ¿Alguna otra duda hasta acá? por ahora no. Ok, ok. Bueno, entonces, si no tienen dudas hasta acá, terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya sido de bastante provecho. Hasta luego. Sí, claro, profe, gracias. Sí, profe. Hasta luego, gracias. Gracias, profe, Bueno, chao. buen gusto, chao. Chao. Chao, profe.